Veganismo, el acto estratégico, el fin de la historia. Autor, Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. Segunda edición actualizada. Bolivia, mayo de 2011. Prólogo a la segunda edición. Antes que nada, queremos saludarlos haciendo el Balamudra, nuestra arista, expresión que pronto se revelará en toda su significación: libertad para el valiente, por la fuerza y el honor. Ya son casi 4 años que el veganismo metapolítico está desplegándose como acto estratégico. En ese tiempo hemos aprendido mucho sobre la función operadora, camino en el cual conocimos el dulce sabor del triunfo de la voluntad, pero también el amargo dejo de la incomprensión, la deslealtad y la traición. Durante el despliegue realizado, aprendimos a lidiar con desenfado ante la difamación, la perfidia, los insultos, el amedrentamiento y la tortura psicológica, no solo propiciada por los agentes inconscientes del sistema, virias perdidos que han visto su mundo paradigmático derrumbarse ante la poderosa expresión de la verdad del origen, sino, irónicamente, y como en un drama premeditado, guiado por la siniestra fuerza que el demiurgo ejerce a través del animismo de los incautos, por algunos que buscaron figuración y renombre, tratando de adueñarse de doctrinas e ideas, y al no conseguirlo, en un último intento en su afán de adulación, ensuciar el origen y la estrategia, jugando por la renegación de los materiales y argumentos que tan gentilmente se les había brindado. Asimismo, lo positivo es que los objetivos de la estrategia para esa primera fase, la más difícil, pues el camino, aunque demarcado por los materiales estratégicos, debe hacerse al andar y es imposible prever el tipo de obstáculos que el zapador tendrá que remover, se cumplieron inexorablemente gracias a la calidad, o mejor dicho, claridad, con que el enviado de los señores de Venus expresó la misión para la cual mentamos el veganismo, pero sobre todo, porque siempre pudimos mantener la línea por él trazada en el desarrollo de nuestro Kairos, la serpiente, y con ella, la nitidez con la que propiciamos la recepción y descubrimiento de la orden expresada en nuestro símbolo, la runa yodal. Este símbolo expresa claramente un camino. Para liberarnos no basta con especular sobre el origen, sino que hay que luchar y arriesgar un combate por nuestro Señor de la belleza y el honor absoluto, el Cristo Luz, en la esfera de sentido de este mundo contexto, enarbolando visiblemente la arista de la Virgen de Agartha y el recuerdo de ella, la pareja original. En un principio, aunque teníamos las armas, expresamos el veganismo a través de una coyuntura de crisis nacional, tratando de adaptar esa expresión al ámbito cultural y religioso. Tal vez pecamos de precipitados, pero a fuerza de paladas abrimos brecha, sin saber a ciencia cierta lo que podía pasar. Es la desesperación propia de los que ya no pueden contener su deseo de entrar en acción. Claro, ya no éramos escuderos de un símbolo de caballería, se nos había armado caballeros, y habíamos recibido nuestro propio escudo e insignia, pero todavía anquilosados, torpes aún en los movimientos y maniobras que todo caballero debe exhibir. Estaba claro que teníamos que ganar destreza. En ese contexto lanzamos el veganismo, todavía dando mandobles al aire, inexpertos, y aunque era visible el potencial de los bisoños caballeros, reconocíamos nuestra falta de experiencia y sobre todo de claridad o pureza en la expresión del símbolo del origen. Pero, ¿qué va? Ganaríamos escalones en el fragor del combate. Esa fue la decisión por la cual nos lanzamos a la lisa. La orden de los superiores venía con una repetitiva afirmación: ya no queda tiempo, solo Kairos para morir con honor. Y actuamos consecuentemente. Esta segunda edición surge de la necesidad de ser leales a nosotros mismos, consecuentes, pues los aciertos se reflejan en este ahora con una poderosa emergencia planetaria. El poder de nuestro símbolo rúnico es muy evidente, y su significación irrefutable de afrontar con honor el próximo fin de la historia.
vemos que muchos viryas tienen la capacidad de comprender noológicamente la runa Yodal y expresar su significado. Para nosotros la Yodal es el veganismo emergente, su realización, que implica golpear al sistema global y sus agentes con el incrustamiento incontrastable y actualizado de una aristocracia del espíritu que emergerá en la esfera de luz del mundo, señalando y expresando el símbolo del origen. Los sacerdotes de la Fraternidad Blanca, los dueños de este mundo contexto, ya saben de nosotros y nuestras intenciones, y nos han profetizado. Solo los hombres viriles se resistirán y buscarán escapar a la masificación social por medio de la rebelión y la guerra. Tratarán de fundar un nuevo orden moral basado en la aristocracia de la sangre, pero serán ahogados en su propia sangre. Belicena Vilca, 26º día. Por eso lanzamos esta reedición. El fin de la historia está cerca y ya no podemos retroceder. Somos veganistas y nuestra carrera hacia la liberación es irreversible, tal como el caballero que galopa incontenible y presto para lanzar la estocada a su oponente. Es el acto estratégico. Fuerza y honor por la sangre de Tarsis. Ursus de la Vega. ¡Luchemos! Tomamos el nombre de veganismo o veganistas del ancestral mito de las 10 ciudades de la Vega, cuyos habitantes fueron degenerados bajo el gobierno de los reyes Vera y Birsa y destruidas en castigo, y de la Virgen de la Vega, patrona de los agricultores íberos hasta la actualidad, cuya imagen se inspira en la Virgen de la Gruta de los Señores de Tarsis, antiguo linaje de reyes íberos que veneraban a la diosa Pirena. La Virgen de Agartha, de la tradición hiperbórea. Elegimos a la Virgen de la Vega por ser la imagen virginal que conserva el simbolismo más aproximado que se preserva hasta hoy de la Virgen de Agartha de los Señores de Tarsis. Es pertinente, ya que además de recordarnos tal error, caer en la corrupción propiciada por el sistema, para no volver a repetirlo, lleva en una de sus manos unas espigas de trigo, para mostrar que es honesto el trabajo del agricultor, ya que solo mediante la agricultura lograremos matar el hambre, la pobreza y tendremos felicidad. Y porque en el brazo izquierdo lleva al niño Cristo, que con sus deditos índice y pulgar forma una V, y con ello nos indica sonriente que es mediante la voluntad que llegaremos hasta el reino del Espíritu, señalando al infinito y más allá. De un tiempo a esta parte la hemos actualizado, recuperando todo su simbolismo original, que es fundamento del movimiento veganista, mediante una talla que representa a la Virgen de Agartha de Iberia, que otrora fue la legendaria Tarsis, cuna de nuestra lengua castellana, por la cual hoy nos entendemos todos los hispanos, y además porque el último de los incas, el Inca Garcilaso de la Vega, fue hijo de una princesa inca, linaje de reyes y señores que veneraban a la Virgen como Pachamama, levantando un milenario imperio donde no había lugar para el hambre y la pobreza. Nos uniremos en un solo bloque, a lo largo y ancho de toda Hispanoamérica, a fin de realizar una estrategia de liberación nunca antes intentada para concretar un movimiento metapolítico que pregone la falsedad de todo este contexto o universo posible que se ha venido a denominar mundo globalizado, y por lo tanto, la oposición y caída del mismo, expresando mediante sus escalones políticos el recuperado símbolo del origen a través del acto estratégico. Nuestro estandarte, en los escalones más elevados del movimiento veganista, es la Yodal, con el yo reflejo reposicionado para ingresar en la plaza liberada. Por eso afirmamos que el veganismo es el yo reflejo, que se apresta a su liberación mediante un acto heroico, expresando el símbolo virginal, el honor, señalando la falsedad intrínseca de todo este mundo contexto y las diversas entidades que lo sostienen. Una resignación en la mística de la sangre de Tarsis, recuperando la libertad en el origen y el honor perdidos. Reafirmamos entonces que nuestro Kairos ha sido propiciado con la recuperación del símbolo del acto estratégico, la runa Yodal,
que nos ala a afrontar con honor el próximo fin de la historia. El movimiento veganista es acto estratégico, por lo tanto, está más allá de la simple especulación metafísica. No es un movimiento filosófico, pero se sustenta en el origen de toda especulación filosófica. No es un movimiento político, pero constela una metapolítica revolucionaria. No es religión ni sectarismo, pero gira en torno de lo virginal. El veganismo emergente plantea un desafío: lograr lo imposible con una voluntad inquebrantable y resurgir el nacionalismo más puro, aquel que se expresa como amor inaudito por la patria del origen. Así, ahí vamos resueltos y dispuestos a guerrear fanáticamente para propiciar la caída del sistema, desenmascarando al único enemigo de nuestra sangre nacional, el sistema global y sus agentes de control social. El fenómeno en el mundo. Miremos el mundo de los contrastes. Una realidad que por un lado exalta la sociedad de consumo y el modelo burgués adinerado como entelequia paradigmática del llegar a ser en un futuro, y por otro una miseria extrema. Un mundo en el que 6,000 privilegiados acumulan el 90% de la riqueza y poder, y 8,000 millones de ilusionados por los medios y la propaganda deben luchar por lo que sobra. ¿Cómo pudimos llegar a tal estado tras miles de años de evolución y centenares de años de vida como naciones libres e independientes? ¿Por qué el poder está siempre en manos de los que no tienen interés en que esto cambie? ¿Por qué hoy debemos ser conformistas, tolerantes con la corrupción, la usura, la mentira y la traición, que son la raíz del hambre y la pobreza? Aceptar la falsedad de los hechos actuales e históricos porque lo afirman los medios y elegir el menor de los males porque no hay algo o alguien mejor, porque perdimos el sentido del honor, del valor propios de nuestro legado de sangre, la gentilidad, y lo reemplazamos por mansedumbre, abnegación, tolerancia pasiva, servilismo, debilidad y fascinación propios de la pobreza de espíritu, escondida y disfrazada hoy de socialismo, democracia, derechos humanos, hermandad globalizada y amor universal, existente solo en los sermones, la propaganda, la política y los medios de comunicación. La tecnología, hija predilecta de la ciencia, está puesta al servicio de los poderosos que, castrados de gentilidad, aplauden y se elevan sobre cadáveres de millones de abatidos por el hambre y el dolor, tras apenas haber asomado esta creación por una puerta que ya a finales del siglo XX no debía existir: el tercer mundo. En el otro mundo, cristiano y civilizado, multitudes de obesos tambaleantes, muñecas con prótesis de silicona, primermundistas con músculos de gimnasio y cabello engominado, engrosa montañas de comida sobrante en basureros y tira toneladas de granos al océano para que no baje de precio, y preocupados por el terrorismo, vestidos con la ropa y el perfume adecuados, aseveran mostrando un gran sentimiento de respeto por el prójimo y por la vida: fumar es malo para la salud. Se nos ha estigmatizado con la idea de pecado, y cargando con ese sentimiento erróneo de culpabilidad, desvalorizados, antes de emprender un acto realmente trascendente, escuchamos la voz del alma temerosa en nuestra conciencia diciéndonos: fracasarás, el triunfo de tu voluntad es una herejía, tu lugar en el mundo es un rango secundario de existencia. El fenómeno consiste en que los gobiernos nacionales no gobiernan en absoluto, tan solo ejercen un mero control administrativo enmarcado en patrones universales de razón, gobernando según las directrices emanadas de un poder supranacional que, ya sea como enormes consorcios corporativos transnacionales u organizaciones mundiales como la ONU, establecen las reglas del juego de las que nadie puede salirse bajo el riesgo de ser declarado enemigo mundial e inmediatamente neutralizado, intervenido militarmente o bloqueado económica y políticamente del resto de la comunidad internacional. Este poder del ente sistémico globalizado, por un lado, nos impone una forma de pensar con sistemas educativos conductivistas
atiborrados de falsedades históricas y símbolos convenientes a sus intereses, y por otro, un único modelo económico que se basa en el monopolio y el control total de la emisión de la moneda. El fenómeno en Bolivia. Como tantas otras veces, en algunos países latinoamericanos existe una creciente inflación, con la peculiaridad que la moneda nacional no se devalúa. El Banco Central está ingresando a la circulación billetes flamantes a un ritmo feroz. En las carreteras hay filas de tráilers repletos de Laredos, RAV4, Toyotas y Nissanes para la nueva oligarquía, y millares de taxis para la clase trabajadora. Esto se debe simplemente a que la cocaína, por mala que ésta sea, también es riqueza. La cocaína no cuelga de los arbustos de coca en el Chapare o los Yungas, y tampoco se acumula en las orillas de sus ríos. Es como el oro. Hay que trabajar para obtenerlo o robarlo y traficar con él, como se hace con el oro, el trigo, el arroz, el café, el caucho, el estaño y toda riqueza producida por el trabajo. Este no es el fenómeno. El fenómeno real es el por qué el gobierno de los Estados Unidos o la Comunidad Europea no dice o hace algo al respecto mientras su sociedad está siendo corrompida y destruida por la adorable blanquita psicotrópica. Exactamente lo mismo pretendió hacer el gobierno de Luis García Meza Tejada y su aguerrido ministro Arce Gómez cuando pretendieron pisar coca en algún cuartel y fueron aplastados como cucarachas. Más tarde se invadió a Panamá para capturar a su presidente traficante Manuel A. Noriega, y Arce Gómez fueron atrapados, juzgados y arrojados a la cárcel por una justicia internacional, sentando el ejemplo para el mundo. Y si aún existe tal legalidad en la gestión antidroga por parte de los organismos multilaterales como la ONU, entonces cabe preguntarse, ¿por qué nuestro actual presidente, o al menos algunos de sus ministros, no están en las celdas de los vigilantes del terrorismo y defensores de la libertad? ¿Por qué el representante consular de los Estados Unidos no protesta a gritos o amenaza con borrarnos del mapa y en cambio habla con dulzura, cordura y buenas palabras, haciéndose el desentendido olímpicamente? ¿Por qué Barack Obama no la emprende a patadas contra Chávez y disuelve la UNASUR, que sigue pregonando el antiimperialismo, achacando de todos los males que sufren los países disque socialistas a Estados Unidos? Y la madre de las preguntas, ¿por qué durante 49 años Estados Unidos tolera la Cuba marxista en sus narices? Y una posibilidad histórica, ¿no será que a John Fitzgerald Kennedy lo asesinaron por pretender hacer algo para extirpar el cáncer luego de la crisis de los misiles marxistas en Cuba, y es por ello que el FBI sigue amordazado en cuanto a los responsables detrás del hecho? ¿Y que son los mismos que están detrás del fracaso de los nacionalistas cubanos abandonados por los defensores de la libertad y enemigos del comunismo en Bahía de Cochinos? ¿Y que ahora son los mismos que sostienen este circo, y es por ello que el gobierno de los Estados Unidos no hace absolutamente nada, y no solo no hace nada, sino que indirectamente ayuda al comunismo internacional, que mediante la banca internacional, los banqueros internacionales, las ONGs internacionales, los cheques internacionales de Chávez y sus petrodólares, también internacionales, sostienen el avance del pulpo comunista, no solo en Bolivia, sino en toda América Latina, disfrazado de indigenismo, de socialismo, populismo, de democracia? El bienestar, el auge económico, los bolsillos repletos de dinero de los cocaleros, los dólares que brotan a raudales de las ONGs, están dirigidas a implantar un régimen comunista en el corazón de América y en manos de banqueros internacionales que, una vez logrado democráticamente tal objetivo, procederán al cobro de la deuda y a alargar sus tentáculos en pos de la Argentina y luego al resto de las naciones latinoamericanas. El llanto y el crujir de dientes
solo vendrán una vez que el pulpo comunista se haya apoderado de los originarios, la nación Kamba y los mezcladitos. Vale la pena recordar a los intelectuales socialistas que la revolución marxista en Rusia, y solo en su primera fase, se levanta sobre el crimen y el asesinato de 29 obispos y 1.219 sacerdotes, 6.000 profesores, 9.000 médicos, 54.000 oficiales, 260.000 soldados, 70.000 policías, 12.000 propietarios, 355.000 intelectuales, 193.260 obreros y 815.950 campesinos que pagaron con su vida la oposición al régimen y fueron víctimas de las ejecuciones bolcheviques llamadas purgas. El enemigo común a todos cuenta con recursos inagotables y no es visible. Debe apoderarse de toda Latinoamérica antes que lo haga el coloso que ya ha despertado, China. El arte de hacer política. Sin duda alguna, quienes llegaron a perfeccionar la política a la categoría de arte, usando la sociología de Gustavo Le Bon, fueron los movimientos políticos que aprendieron a manipular a las masas a través de técnicas de agitación y anarquismo bien dirigidas. Debemos reconocer que los zurdos descollaron en estos ámbitos. Claros ejemplos a la vista son los despliegues impresionantes de los llamados movimientos sociales, por supuesto con la enorme cantidad de dinero de sus patrocinadores internacionales. El liberalismo o neoliberalismo utiliza la panacea del amor fraterno, como el marxismo, solo para ablandar los corazones duros y fríos del ande. Cuando se ha perdido toda capacidad de lucha y los presidentes lloran sin vergüenza ante las cámaras de televisión, pues el desborde inminente de bases idiotizadas y embrutecidas acabará indefectiblemente en linchamiento, es hora de reconocer que hemos perdido la dignidad y que ella solo se recupera, restaura, se reencuentra en la arena griega, donde los niños se iniciaban en el sagrado arte de la lucha en los cuadriláteros, donde los hombres y mujeres, llenos de virilidad, aprendían a manejar los puños afrontando el dolor, dando y recibiendo golpes. Sin capacidad de lucha y coraje es imposible gobernar. Nuestra gentileza es una debilidad que saben aprovechar los que se sirven de la ignorancia de las masas empobrecidas, los cercos populares al parlamento, los sacrificios de animales, el amedrentamiento brutal de los grupos de choque, las intrigas, las difamaciones, la perfidia, la mentira. Entre tanto nosotros, los mezcladitos, los criollos honestos, miramos dubitantes ante la posibilidad de emplear las mismas técnicas en contra de nuestros enemigos, que se conforman sin más con aplicar el denominativo de caras. Ellos, que hasta han promulgado una ley contra la discriminación, a todos los que no están de acuerdo con su socialismo, lleno de dogmas insostenibles a estas alturas del partido, donde el mundo marcha directo hacia una globalización concretada ya a un 95%. Sin embargo, solo una institución supera con creces en el arte de hacer política a los zurdos, la Santa Iglesia, la Iglesia Católica. ¿Qué es la Iglesia Católica? No es una religión como muchos piensan. La Iglesia Católica es una institución, en cuyo seno coexisten muchas tendencias religiosas. La Iglesia Católica está conformada por varias facciones que en distintos momentos han sido más o menos preponderantes: paulinos, cluniacesnes, cistercienses, benedictinos, carpocratianos, hospitalarios, franciscanos, jesuitas, dominicos, febrelianos, Opus Dei, salesianos, agustinos, etc. Como si fuera poco, dentro de la Iglesia Católica funcionan logias masónicas y sectas: Nuevos Templarios, Gran Oriente Inglés, Rito Escocés, Marxismo Aristotélico, Teología de la Liberación, la secta Mun, etc. La Iglesia siempre ha pretendido ostentar el poder espiritual y avalado el poder temporal coronando reyes y príncipes, al menos en la antigüedad. En la actualidad,
está perdiendo preponderancia dado el laicismo, propiciado por las corrientes materialistas que la han ido fiscalizando y distanciado de la acción política. Si el catolicismo triunfó en la antigüedad, fue porque tuvo el acierto político de aglutinar en su seno a los extremos opuestos en una especie de unificación-adecuación del monoteísmo oriental y el paganismo virginal de Occidente, sosteniendo símbolos sacros apolíneos y virginales, el Cristo y la Virgen, y la figura de un incognoscible Padre panteísta. Hasta el cisma de la Reforma, la Iglesia Católica era una sola. Entonces se produjo la dicotomía. Por un lado, los católicos más arraigados al símbolo de la Virgen Madre de Dios, que es Cristo, y los protestantes y evangélicos, sostenedores de un judaísmo más ortodoxo, es decir, la creencia en un único Dios trinitario llamado Jehová y su Hijo Jesús. Esta dicotomía perdura hasta hoy y puede simplificarse a los católicos, que creen en la Virgen y la Trinidad cristiana con Cristo a la cabeza, y los evangélicos o protestantes, que solo creen en Jehová y Jesús, siendo imposible determinar a ciencia cierta si Jesús es el predominante o si Jehová y Jesús son uno y el mismo Dios. No es hasta el siglo IV que se introduce en la nueva Iglesia del Imperio Romano el culto a la Virgen María, Madre de Dios, ya que los ciudadanos del imperio, en su mayoría paganos, defendieron celosamente, aún ante el peligro de sucumbir ante el creciente poder político de los monoteístas fanáticos, el culto a la Virgen Diosa. Lógico, el Imperio Romano estaba constituido por sabinos, etruscos, griegos, fenicios, galos, germanos, íberos, latinos, eslavos, persas, iranios, israelitas y judíos. Todos, a excepción de una pequeña minoría constituida solo por los judíos, eran veneradores de la Virgen en sus distintos aspectos. Astarte, la reina de los cielos para los semitas, Palas Atenea, Venus, Minerva para griegos, dorios y pelasgos, Pirena para los lidios y los íberos, Fría para los pueblos galos, celtas, germanos y nórdicos, etc. Como la nueva religión no era para los judíos, que hasta el día de hoy la niegan, los templos cristianos hubieran quedado vacíos sin la inclusión de la Virgen bajo la forma judeocristiana de María. Ya en el siglo XII y XIII se van perfilando las grandes herejías que miraban con desconfianza creciente cómo, en las altas cúpulas de la Iglesia Católica, se pregonaba el monoteísmo ortodoxo, misógino e intolerante, exclusivamente judaico, excluyendo poco a poco del seno de la Iglesia el simbolismo virginal y el origen pagano de la Virgen y el Cristo Rey. Los cátaros, los albigenses, los gibelinos, los bogomilos lucharon contra una Iglesia católica opulenta, materialista, misógina y paternalista, es decir, hebraica, y protagonizaron grandes momentos de la historia de Occidente por su intenso dramatismo que rayó en el valor y heroísmo que el sistema actual simple y llanamente esconde del conocimiento público. La Iglesia, ante tanta oposición por su actitud hebraizante, encontró un sano equilibrio cuando Domingo de Guzmán fue la piedra angular para fundar una orden netamente virginal dentro de la Iglesia, que logró con el paso del tiempo imponerse, legando hasta hoy en día la inclusión definitiva del símbolo de la Virgen en su seno, y pese a que la doctrina de Domingo de Guzmán ha sido sistemáticamente destruida o distorsionada, el símbolo virginal permanece. Podemos concluir entonces que por todo lo expuesto, la Iglesia Católica en la actualidad es continente de nuestros símbolos ancestrales, la Virgen y Cristo, que son el honor, la gentilidad, el valor y el respeto, en fin, nuestro legado gentil no judaico, razón por la cual el movimiento veganista la considera una aliada natural. Los valores de la vega que enarbola el movimiento veganista deben ser sostenidos por la mística católica y virginal, pues compartimos los mismos símbolos: la dignidad, el respeto, el orden,
la espiritualidad universal de nuestro linaje, el honor del hombre que lucha para volver al Edén, conseguir la eternidad y retomar el cielo de donde fuimos arrancados mediante el engaño y la traición.